Análisis militar de la confrontación Rusia-OTAN, capítulo 3, Operación. Tras lo que en la Odisea se denomina el paso de Escila y Caribdis, es decir, el difícil y terrible paso en el equilibrio necesario entre la inteligencia astuta y la inteligencia moral, tenemos el principio de operación. Si la estrategia tiene que ver con la inteligencia, la intuición intelectual, la cual planifica en las sombras aquello que después verá la luz, la operación tiene que ver con la sabiduría, es decir, estamos aquí ante la manifestación visible de la estrategia, es decir, el sabor de la estrategia. Si aquella se gestó correctamente, si se cocinó correctamente, ahora esta será saboreada y degustada, y no habrá sorpresas en ello. La operación es pues la puesta en práctica y ocurre bajo el sol, es decir, aquello que se pone en práctica será percibido tanto por el contendiente como por su rival. A la vista de todos se despliega la causa y su estrategia, las cuales permanecen ocultas en su esencia, pero no en su manifestación. Al igual que el granjero conoce el fruto observando la semilla y la semilla observando el fruto, el observador minucioso puede conocer la estrategia y la causa observando la operación y viceversa. De hecho, en la tradición occidental se decía que a Dios, en su misteriosa inescrutabilidad, se le conocía a través de sus ángeles, los cuales conformaban el ejército celeste. Lo mismo ocurre en el arte militar. El aspecto operativo es el que se asocia con el ejército en formación, en preparación preliminar para el combate. De ahí la importancia que aún hoy se le da al desfile ordenado o a la correcta formación del acuartelamiento. Es también este el ámbito de la jerarquía, la oficialidad escalonada, la escrupulosa categorización y clasificación, la correcta gestión y administración acorde a la estrategia y fundamentada en la causa. Esa es la sabiduría. Y esa es la buena operación militar. Atención aquí, porque algunos, por lo demás excelentes analistas, están cometiendo un error al interpretar que Estados Unidos y aliados están fallando en su aspecto operativo. Tal y como hemos visto en los capítulos precedentes y desarrollaremos aquí, el aspecto operativo de este bando se corresponde muy bien con su causa y con su estrategia. Pero antes debemos ver un elemento clave para entender correctamente el principio de operación. Si en la causa hablábamos del líder y en la estrategia de la familia, en la operación tenemos al notable, que era como se denominaba antes, al hombre que se destacaba, que se distinguía por traslucir de manera ejemplar la causa y la estrategia. De hecho, tenemos aquí la razón de por qué el oficial militar era elegido por traslucir mejor que otros la virtud, pero también porque era ejemplo de la causa justa y del proyecto país. Era esto precisamente lo que le convertía en un gran hombre. Veamos ahora los bandos. ¿Cuál es su operación? ¿Cuáles sus hombres, sus notables? Tanto Rusia como sus aliados consideran el principio de operación como una cuestión de sabiduría vinculada a la figura del gran hombre, la cual encarnaba la virtud y era ejemplo de causa justa dentro de un contexto definido de proyecto país. La operación es pues presidida por la doble función solar de autoridad temporal, basada en un César paternal que personifica los valores, y en un Pontifex sacerdotal que establece los vínculos espirituales entre la causa justa del país y la causa primera misma. Al ocurrir esto, ya no estamos simplemente ante un país, tal y como se suele entender esto, sino ante un proyecto civilizatorio. Es muy importante comprender esto para interpretar correctamente la confrontación actual entre Rusia y aliados y Estados Unidos y aliados. Tanto Rusia como China como Irán comparten, cada uno con sus características particulares, esta proyección civilizatoria. Irán tiene también un representante temporal en el presidente de la República Islámica y un representante espiritual en el líder de la Revolución Islámica, que en este caso se encuadra en la variante chií de la tradición islámica. China, por su parte, ya había visto, al igual que en la antigua Roma, unidas ambas características en un mismo representante, pero aún así, y teniendo en cuenta el comunismo, lo cierto es que las características esenciales son coincidentes y esa noción de gran hombre que encarna virtudes y valores es muy grata a la mentalidad china.
Este bloque de aliados se reúnen y entienden en este principio de operación en torno al concepto de derecho internacional. Un derecho fijado en torno a nociones inamovibles y que den garantía de estabilidad y respeto mutuo en el concierto internacional. Algo que además garantiza la inviabilidad de que una potencia limite la soberanía de otra. Prestemos atención a este punto vital. Tenemos aquí un sol imparcial basado en principios comunes vinculantes para todos. Es decir, los integrantes de esta alianza entienden y aceptan principios trascendentes, los cuales no ponen en peligro su especificidad particular, puesto que son comunes y universales. En resumen, tenemos una diversidad a nivel de proyecto civilizatorio garantizada jurídicamente. Estos aliados están esencialmente de acuerdo en que nada ni nadie puede superponerse a esto. Pueden entonces formar parte de organizaciones o proyectos diversos siempre y cuando estos no impliquen una intervención en los principios antedichos. A nivel militar y en lo referente a la doctrina nuclear, esta se adapta a lo que hemos expuesto aquí, y por eso no se contempla una operación con armamento nuclear o de destrucción masiva más que como defensa ante la amenaza de lo que acabamos de exponer. A nivel militar convencional tenemos aquí una equivalencia con la anterior. No se contempla una intervención militar más que como defensa del proyecto civilizatorio bajo los conceptos de mundo multipolar, es decir, el proyecto civilizatorio no es exclusivo, y de derecho internacional. Las diferencias se discuten y arreglan bajo el amparo de unas garantías jurídicas basadas en principios inamovibles y disposiciones legítimas, bajo una base de ecuanimidad. Entonces tenemos una filosofía marcial clásica en la cual el soldado lucha por valores y encarna el ideal del caballero, o al menos ese es el objetivo. El ejército en este bando de Rusia y aliados no es visto como un sistema represivo de optimización de la coacción sin más, sino como el brazo armado de un corazón justo. Tanto el alto mando como la cadena de oficiales son entendidos como grandes hombres al servicio de una obra que les trasciende, y su carisma personal aparece vinculado a los valores y principios de manera ideal. Pensemos en el general iraní Soleimani para hacernos una idea. Ahora bien, esto no es óbice para la sistematización moderna y la interoperatividad crecientemente tecnológica e incluso informatizada a niveles de lo que se conoce como inteligencia artificial. Este bando no rechaza la modernidad como logro técnico, pero la supedita, a nivel de proyecto civilizatorio, a los principios tradicionales. De hecho, Rusia concretamente tiene el sistema más moderno de operación bélica con la interconexión de diferentes cuerpos del ejército. Esto pudo comprobarse en la guerra de Ucrania actualmente en curso. Los carros de combate están coordinados con los sistemas de defensa aérea y estos a su vez con las fuerzas aéreas, y todo ello mediante la supervisión, coordinación, vigilancia y operatividad del sistema espacial de satélites. Todo esto implica también un nivel de formación para el cuadro de mando altísimo. Rusia ha compartido con sus aliados parte de sus capacidades, con lo cual este bloque está altamente cohesionado y coordinado, llegándose incluso a un reparto de tareas tanto industriales como logísticas. Nunca en la historia militar se había visto un grado de complejidad operativa tan grande como el que presenta este bando, y esto pudo observarse en el campo de batalla ucraniano. Ataque y defensa aérea mediante misiles, fuerza aérea convencional junto al uso masivo de drones y su contraparte de guerra electrónica que no solo afectó a drones, sino también a los aviones de combate. Artillería convencional junto con artillería de munición guiada o los novedosos obuses automatizados de largo alcance con increíble capacidad de fuego de varios proyectiles por minuto. También se ha vuelto más complejo el ataque de infantería o la lucha de trincheras debido a los ataques con drones difícilmente detectables, lo cual obliga a un redoblamiento del esfuerzo defensivo con sistemas antidrones. La combinación entre drones y misiles hipersónicos hicieron inútiles las defensas aéreas convencionales, y en cuanto a la guerra naval, la era de los portaaviones ha llegado a su fin. Estados Unidos y sus aliados por su parte, y siguiendo el simbolismo de la Odisea, se comieron las vacas del sol. Es decir, en este bando se cree que la verdad no existe. La sabiduría es vista como maleabilidad a la opinión y habilidad ladina para la apariencia. Si en el bando de Rusia y aliados teníamos al gran hombre clásico que encarna virtudes y valores y emana carisma convirtiéndose en ejemplo ideal,
En este bando tenemos al hombre ideal como personificación del indiferentismo y la falta de escrúpulos amparada en una proyección de su propia falta de principios hacia el resto del mundo y especialmente hacia su rival. Este auténtico hombre al revés es un genuino eclipse solar, pues representa la relatividad absoluta de la verdad, y encuentra así su justificación y más aún su superioridad sobre una base estratégica, recordémoslo, de exclusivismo civilizatorio, de supremacismo. Para este hombre la verdad es relativa y cualquier otra opinión al respecto, no digamos ya una aserción autorizada, es indicativa de inferioridad y es por lo tanto susceptible de ser apartada o idealmente eliminada, puesto que constituye, en esta mentalidad, una amenaza infrahumana. Si en el bando de Rusia y aliados teníamos al gran hombre como representación de virtud en los valores y personificación de la causa justa, en este bando tenemos antes que nada a un hombre que ni siquiera acepta ser hombre como principio común de varón y hembra, sino que se superpone a los géneros, según la terminología oficial, para presentarse como una suerte de superhombre, el cual está justificado entonces para crear su propia virtud en base a unos valores indefinidos y líquidos, es decir, adaptables a esa verdad relativa que constituye de hecho su causa. Es decir, para este hombre la causa justa es la constante revolución. La mutabilidad constante conforma la variabilidad de las circunstancias. No es sorprendente, pues, que Estados Unidos y sus aliados se reúnan y entiendan bajo el concepto de orden basado en reglas, que en realidad es una entelequia para el puro disponer arbitrario del capricho imperial. Y este, por supuesto, varía según vayan surgiendo las circunstancias. Esto nos lleva a que mientras en el bando de rusos y aliados tenemos a un César y un Pontifex definidos, aquí nos encontremos con el profesional de la incompetencia. Este concepto acuñado por nosotros ante la ausencia de precedentes históricos de semejante cosa, trata de expresar la figura de César y Pontífice al revés, la cual es característica del liderazgo visible, es decir, solar, de este bando. No es que el líder de este bando sea incompetente, eso no es relevante para el análisis, puesto que en el otro bando también hay líderes incompetentes. La clave está en la función que cumple a nivel operativo teniendo en cuenta la causa y la estrategia. Es muy importante comprender que el líder de este bando representa una causa mutable, es decir, la revolución constante. En el bando de Rusia y aliados tenemos una causa original inmutable y perfecta en origen. Aquí, sin embargo, tenemos una causa que alcanzará su perfección en su final, es decir, es una causa que toma el mesianismo tradicional del reequilibrio de los ciclos y lo sistematiza para crear un final escatológico catastrófico del cual surgirá la perfección, la cual es exclusiva y totalitaria. Es decir, no contempla el concepto de diversidad, sino que se basa en un concepto monolítico y acabado de la realidad cósmica. A esto lo llaman trascendencia, y solo el gran hombre al revés del que hablábamos antes es digno de este nuevo mundo, que no es un reequilibrio de los ciclos, sino una realidad totalmente nueva que implica la necesidad absoluta de la eliminación total de aquello que no es digno. Es decir, implica la necesidad de la eliminación del gran hombre del bando ruso y aliados. De ahí el supremacismo y la práctica del genocidio, de ahí la ausencia de contraparte diplomática para con Rusia y aliados. El bando de Estados Unidos y aliados no contempla un después de la guerra, y su amenaza existencial implica la necesaria aniquilación del rival como necesidad absoluta. Solo desde este punto de vista puede comprenderse la postura del bando del Eje en la última guerra mundial, así como las conexiones, por lo demás evidentes, entre aquello y esto. Entonces tenemos aquí un sol parcial con principios exclusivos y nuevos, los cuales no son susceptibles de ser discutidos en un ambiente diplomático. Los analistas que contemplan a los líderes y diplomáticos del bando de Estados Unidos y aliados como individuos incompetentes sin más, cometen un grave error de análisis. Estos líderes y diplomáticos simplemente ejecutan una operación acorde a su causa y su estrategia, y también se postulan como proyecto civilizatorio, pero con una importante puntualización, y es que ya de partida no admiten ningún otro proyecto más que el suyo. Solo están dispuestos a aceptar una sumisión incondicional a su proyecto,
y ahí empieza y termina su trabajo diplomático. Las normas comunes son entonces para los demás, y simplemente constituyen una hoja de ruta a la sumisión incondicional. El hecho de que las normas sean mutables y siempre beneficiosas para el bando de Estados Unidos y aliados es visto como natural, pues este bando tiene la verdad de la no verdad, es decir, son los elegidos de un proyecto civilizatorio de una verdad relativa elitista, que además se dirige a un final necesariamente catastrófico para ambos bandos, después del cual surgirá, misteriosamente, la perfección trascendente. Entender esto es de la máxima importancia. Para el bando de Estados Unidos y aliados, el mundo, el cosmos entero, es imperfecto en origen, y en ese sentido, maléfico. Esto no solo justifica el supremacismo y el genocidio, sino que justifica también la propia maldad de los líderes de este bando. Entonces el aspecto operativo de este bando no persigue el bien o el orden, sino la cumplimentación de su doctrina ontológica y cosmológica. Desde este punto de vista, el bien es aquello que contribuye al desencadenamiento de ese final escatológico, el cual una vez alcanzado no solo impondrá un régimen global en el mundo, sino que transformará literalmente a la humanidad misma para servir a esa élite perfeccionada a través del proceso mismo de destrucción. Es decir, estamos aquí ante una interpretación invertida de la doctrina tradicional del final de ciclo y reequilibrio en el retorno al origen primordial, y es necesario comprenderlo correctamente para poder interpretar adecuadamente la operación de este bando. Sus diplomáticos y líderes no son pues incompetentes sin más, sino que cumplimentan una doctrina con una causa y una estrategia definida sin que importe su incompetencia puntual. De hecho, una vez que comprendemos su doctrina, vemos que no son más incompetentes que los del otro bando, pero debido al juego propagandístico y a la enorme confusión y caos del mundo presente, es percibido por la gente como incompetencia extrema. Ahora ya podemos analizar adecuadamente el aspecto operativo militar de este bando de estadounidenses y aliados. Su doctrina nuclear y de armas de destrucción masiva no necesita estar basada en ser tecnológicamente superior, sino solo en cumplimentar la aniquilación eficiente del adversario. Sobre esta base, su aspecto operativo se perfila según lo dicho de su gran hombre al revés. La guerra no se contempla como enfrentamiento entre iguales, que una vez finalizada busca la dignidad común. La guerra se contempla como aniquilación óptima de todos y cada uno de los aspectos del mundo que conocemos, y el reemplazo de las formas viejas por unas nuevas. De ahí que todo sea modificado, plantas, insectos, virus, bacterias, todo debe ser aniquilado en su configuración antigua y reiniciado en una nueva configuración, la cual esta vez es perfecta gracias a la cumplimentación mesiánica del orden nuevo, un orden global y totalitario con una nueva humanidad trascendente o superhumanidad, por usar la jerga vieja. Entonces la vieja guerra convencional que pudo verse en la última guerra mundial ya no tiene sentido en la visión de Estados Unidos y aliados. El ejército es simplemente un elemento coactivo y logístico que debe optimizar la guerra total, o diríamos absoluta, contra todo lo antiguo, no solo en el bando rival, sino también en el bando propio. Es así como se entiende lo ocurrido en Ucrania o en Israel. Ucrania o Israel no solo buscan la destrucción del rival, sino también la suya propia, pero eso sí, de una forma determinada, según un plan específico, siguiendo lo que hemos expuesto en los capítulos precedentes. Según la operación implementada por este bando, todo debe ser destruido por completo: Europa, Japón, Australia y aún Estados Unidos mismo. Pero eso sí, debe hacerse de manera que resten los medios suficientes para evitar perder el control ante un eventual resurgir de las fuerzas maléficas del pasado. Desde este punto de vista no tiene sentido la renovación tecnológica, la formación adecuada o la eficacia como fuerza bélica tradicional. Sin embargo, se ha demostrado que ese planteamiento ha resultado erróneo, pues los otros elementos de aniquilación del enemigo que se habían planificado no han resultado bien. Sanciones económicas, guerra cultural, guerra biológica, etc.
Debido a esto, hemos asistido a un regreso del aspecto bélico clásico, el cual se ha convertido en un elemento de renovada importancia en esta confrontación. Este fracaso de la guerra absoluta ha generado una gran preocupación y ansiedad en el liderazgo de este bando, pues los aspectos que vimos en el otro bando, a nivel tecnológico, logístico y de interoperabilidad en combate, así como la correcta formación de la jerarquía en la cadena de mando, están suponiendo un riesgo inasumible en una confrontación directa debido a que el ejército del bando de Estados Unidos y aliados no fue preparado para ese tipo de guerra. Ahora por fin podemos comprender el porqué de la forma y función de las guerras de la OTAN en las últimas décadas. Por fin podemos entender la doctrina Zebrowski o el ataque a las Torres Gemelas, las características de la emergencia sanitaria y las extrañas pero definidas medidas políticas y administrativas que se tomaron entonces. Podemos entender la inoperancia diplomática y la función caótica de los organismos internacionales o los extrañísimos fenómenos culturales que se han vivido en el mundo tras el final de la última guerra mundial. O también, y con esto concluimos, la profunda transformación militar que se ha producido en Occidente. Si consideran valioso nuestro trabajo, pueden apoyarnos dándole a like a este vídeo, suscribiéndose, activando las notificaciones y haciéndose miembros de Geopolítica Actual. Muchas gracias por adelantado y un saludo muy cordial para todos.